Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Imagina que pudieras entrar en casa de tu mejor amigo y saquear todo lo que tuviera. Imagina que en la casa también encontraras sus contraseñas bancarias y pudieras ventilarte todos sus ahorros. Imagina que después de todo esto, este amigo tuyo siguiera pensando que tú sigues siendo ese gran amigo o amiga. Porque cuando te cuenta todo lo que le ha pasado, tú estás ahí para que llore sobre tu hombro. ¿Cometerías un acto así si supieras que no habría absolutamente ninguna consecuencia? Si pudieras librarte al 100%. Ok, el caso del amigo puede que sea un poco extremo, ¿no? Aún así, sí que está estudiado que mucha más gente de la que tú crees sí que lo haría. Pero bueno, bajando un poco el nivel de aprecio o de vinculación emocional, ¿crees que cometerías un acto así que perjudique a otra persona, pero a ti te beneficiara mucho? Si supieras que no iba a pasarte nada. A desconocidos, quizá algún ultra rico o algún político con casoplón que no te caiga muy bien. Este dilema tiene miles de años de antigüedad y es la discusión principal sobre la que se desarrolla La República, el libro de Platón del siglo IV a.C. ¿Cómo se plantea este problema en el libro? Si te suena, las obras de Platón están escritas en forma de diálogo y el personaje protagonista es Sócrates, su maestro. Con lo que a veces se hace un poco raro hablar de Sócrates en este contexto, porque en realidad no son las ideas de Sócrates, el filósofo, sino las ideas de Platón transmitidas a través de Sócrates, el personaje literario. La cuestión es que está Sócrates de cháchara con su colega Glaucón, que bueno, para hacerlo un poquito más lioso, Glaucón en la vida real era el hermano de Platón. Entonces, bueno, para ponerse en perspectiva, lo que pasa aquí es que Platón se montó una peli, bueno, más bien un libro, pero donde su maestro imaginario Sócrates se ponía a debatir con su hermano, ¿vale? Pues va así la cosa. ¿De qué están discutiendo Glaucón y Sócrates? Pues sobre la justicia, sobre el tema central del libro La República. La posición de Glaucón es que la gente no es justa porque le guste serlo o porque sea algo bueno en sí mismo, sino que somos justos por dos motivos. El primero, porque las consecuencias de serlo, pues están bien. O sea, si no hubiera las consecuencias buenas, por ejemplo, pues no estar haciendo trastadas todo el día o vivir en una sociedad relativamente segura, sin esas consecuencias no tendríamos incentivos para ser justos. Ser justo por sí mismo no es el motivo por el que somos justos, sino por sus consecuencias. Y dos, aquí viene la chicha. Glaucón dice que la mayoría de gente somos justos no porque mole, sino porque no tenemos medios para ser injustos y salirnos con la nuestra. O sea, Glaucón lo que dice es que si tuviéramos la fuerza o el poder suficiente para comportarnos de manera injusta y no pagar por ello, entonces todos seríamos injustos. Porque la injusticia da muchas más ventajas que la justicia. Por ejemplo, si tú estás dispuesto o dispuesta pues, a pisotear, a boicotear a tus compañeros de promoción para ascender, pues tienes una ventaja sobre ellos, ¿no? Porque ellos no están dispuestos a hacerlo, pero tú sí. Y en una cultura corporativa, pues donde te pillan y te castigan, obviamente sales perdiendo. Ser injusto no sale a cuenta. Pero si no te pillan ni te castigan, entonces ser un canalla, ser injusto, sí que tiene premio y acabas ascendiendo. Y así un poco en todos los ámbitos, ¿no? Si tú puedes ser injusto sin que te pillen, vas a tener muchas, muchas ventajas versus la gente que se comporte siempre al 100% de una manera justa. Entonces, Glaucón lo que dice es que en la sociedad nos ponemos normas unos a otros para castigar las injusticias solo porque tenemos miedo de que algún día sean injustos con nosotros. Pero si tuviéramos la oportunidad, entonces sí, nosotros sí seríamos justos, seríamos injustos con los demás
para escalar socialmente, para escalar económicamente, tener más, etc., ¿no? La conclusión de Glaucón es que queremos una sociedad justa, pues puramente por conveniencia. Como nosotros no podemos ser canallas, pues que nadie lo sea con nosotros, por lo menos, ¿no? Y para ilustrarlo, explica el mito de Giges, uno de los experimentos mentales más antiguos de la historia y un modelo mental también muy interesante, pues para plantearse dilemas que en nuestro día a día siguen funcionando. El mito dice lo siguiente. Hace mucho, mucho tiempo, había un pastor que estaba pues ahí de tranquis con sus cabras, un día más en la oficina, cuando de pronto hubo un terremoto tan brutal que abrió una grieta gigante en la montaña. Y el pastor dijo, bueno, vamos a cotillear ahí, ¿no? A ver si rascamos algo. Cuando bajó por la grieta, descubrió una caverna y siguió bajando por la caverna hasta que encontró una tumba llena de objetos maravillosos. Entre esos objetos había un gran caballo de bronce con una especie de compuerta y cuando Glaucón la abrió, dentro se encontró el cadáver de una persona. Un cadáver un poco raro, un cadáver mucho más grande que el que cualquier persona normal, como si fuera un gigante. Y ese cadáver lo que tenía era una sortija de oro. Ese anillo es lo único que el pastor se llevó de esta tumba de las maravillas. Luego, más adelante, en otro momento, estaba de chill con sus compañeros pastores y se puso el anillo en el dedo, ¿no? Y un momento que lo giró sobre su dedo. Y entonces ¡puf! Se dio cuenta de que los otros pastores se quedaron un poco locos porque empezaban a hablar de él como si hubiera desaparecido. El pastor había descubierto que el anillo lo volvía invisible. Si lo giraba una vez sobre su dedo, desaparecía, y si lo volvía a girar, pues era visible de nuevo. ¿Y qué crees que hizo el pastor cuando descubrió que tenía este poder? ¿Lo utilizó para ayudar a sus compis pastores? ¿Se volvió un superhéroe anónimo para detener criminales? Pues lo que hizo nuestro amigo pastor fue seducir a la reina y convencerla para matar juntos al rey de Lidia. Después de cargárselo, el pastor lo que hizo fue aprovechar su poder para convertirse en el rey. Y el mito dice que este pastor fue el antepasado de Giges de Lidia, un tirano muy poderoso y real que sí que existió en el siglo VII a.C. Por eso el mito se llama el Anillo de Giges. ¿Y por qué Glaucón le mete toda esta chapa a Sócrates? ¿Por qué le explica todo este mito, no? Pues como dice Glaucón que todo el mundo sería injusto si no le pillaran, pues luego le dice, imagínate que existe el anillo de Giges. ¿Crees que habría alguien tan virtuoso como para resistirse a su poder? Tú que estás escuchando, ¿qué harías de verdad si tuvieras el anillo de Giges? Si tuvieras el poder para hacerte invisible. Glaucón lo tiene clarísimo. Si le das este anillo a una persona injusta y a otra justa, las dos acabarán haciendo lo mismo, o sea, liar la parda. Esta reflexión actúa a dos niveles, el individual y el colectivo. A nivel individual, hace que te preguntes hasta qué punto, cuando tienes el poder para hacerlo, serías capaz de perseguir tus deseos a costa de perjudicar a los demás. O preguntarte también si crees que las personas a tu alrededor son justas de verdad o simplemente no se ha dado el escenario posible para que tu cuñado vaya por ti o tú a por él. Ya lo dejo eso entre vosotros. Este sería la dimensión social, ¿no? Porque no quiero hacer adivinanzas, pero bueno, seguro que tú piensas que no harías nada malo, pero a la vez piensas que la mayoría de gente sí que lo haría, ¿no? La mayoría sí, pero yo no. Esta es la mítica que pensamos todo el mundo. Los demás lo hacen, todos menos yo, ¿no? Esta es la reflexión a nivel colectivo, ¿no? Que en el fondo esto lo que dice es que cuando pensamos que todo el mundo caería, habla de lo frágil que creemos que es la sociedad, ¿no? Que en el fondo creemos que hace falta solo muy poquito para pasar del orden al caos. El mito de Giges, aunque no está confirmado oficialmente, pero vamos, para mí está bastante claro, se podría decir que es bastante evidente que inspiró a Tolkien en El Señor de los Anillos, ¿no? Con ese anillo único que cuando te lo pones te vuelves invisible, te otorga un gran poder, pero a cambio te corrompe el espíritu.
Esa es quizá una de las grandes lecciones del mito, o lo que defiende Glaucón, que el poder corrompe a todo el mundo. Y si crees que no, es simplemente porque todavía no te han dado el suficiente poder como para que te corrompas. Esta también es la premisa de la serie The Boys, que en la vida real, si la gente tuviera superpoderes, pues no tendríamos ni a Superman ni a Capitán América. Lo que tendríamos sería una plaga de Homelanders narcisistas abusando de su poder, ¿no? Por eso supongo que la serie lo ha petado. Porque Marvel es lo que desearíamos que pasara, pero The Boys es lo que sabemos que pasaría. Y por eso nos gusta tanto. He llegado hasta aquí sin mencionar todavía ningún episodio anterior, que en teoría mis episodios en solitario son para relacionar o expandir las ideas de las entrevistas anteriores, pero ahora viene la conexión. Quería explicar el mito de Giges porque es lo que me vino a la cabeza por varios días diferentes, conectando ideas de varias conversaciones. A ver qué te parecen estas ideas en movimiento. En el último episodio, el 21 con Chris Carrascosa, salió el tema del metaverso. La existencia de mundos virtuales que son diferentes, a los tradicionales, porque están basados en blockchain, ¿no? Estos metaversos no tienen una empresa central reguladora y los participantes son anónimos. Solo te tienes que identificar con una billetera y no hay más información sobre ti que ser un simple número, ¿no? Esto lleva un paso más allá, el anonimato que pueda haber en foros o en las redes sociales, que ojo, no digo que me parezca mal, de hecho creo que intentar intervenir o controlar esto da más problemas que los que intentas solucionar. Simplemente esto es para ser conscientes ahora, ¿no? Que empecemos a pensar sobre ello, que es esta idea de la invisibilidad digital, ¿no? De personas que se pueden comportar en un espacio virtual como si tuvieran el anillo de Giges, ¿no? Comportándose como si no las estuviera mirando nadie, porque ni los otros jugadores, ni ninguna empresa, ni ningún moderador podrá saber nunca quiénes son, a menos que se haga una investigación judicial mega tocha, que sería para delitos megatochos, pero para la mayoría de gente no sería así, ¿no? En alguna de las newsletters que he enviado había destacado esto solo por el lado bueno, por las posibilidades que te ofrece el anonimato, pues para encontrar nuevas formas de ser o de expresarte sin este miedo a las etiquetas, ¿no? En un mundo, además, donde la comunicación puede ser más objetiva, donde lo que haces y lo que dices es más importante que quién eres, ¿no? Que la persona que hay detrás del teclado, que la profesión o los recursos que tengas. Pero bueno, está por ver qué pasará cuando el metaverso se vaya volviendo más y más mainstream y entonces tengamos el poder del anillo de Giges en nuestras manos. Un poder mucho más grande que simplemente insultar a alguien por Twitter, ¿no? Otra idea que me hizo pensar en el anillo de Giges pasó hace un tiempo y fue en el episodio 12 con Anina Anyway. De esta charla hubo una parte que a mí me quedó como muy marcada, ¿no? Es cuando Anina estaba explicando las travesías que ella hace por la montaña, travesías que son de caminar varias semanas, ¿no? Y sobre todo cuando explicó la razón por las que las hacía absolutamente sola. Y lo que dijo fue, viajando sola, descubres cómo eres cuando nadie te mira. Y luego devolvió la pregunta, ¿tú sabes cómo eres cuando nadie te está mirando? ¿Eres una persona más quejica? ¿Más dada a enfadarte? ¿O quizá más libre? Porque en esa soledad en la montaña no tienes que reprimir ningún aspecto de tu personalidad. O chorradas como si te sientas en una postura considerada de mala educación, mastigas con la boca abierta, comes con las manos, hablas en voz alta, gritas, lo que sea, ¿no? Los viajes de Anina me llamaron la atención porque son los viajes de una persona invisible, de una persona que se pone el anillo de Giges y lo utiliza para entenderse mejor, para explorarse a sí misma. Y esa sería la otra reflexión del anillo. No pensar tanto en la tentación, en la corrupción, sino en algo simple como intentar ser un poco más invisibles en nuestra día a día, ¿no? Cómo actuar un poco más como si no nos mirara nadie. Que si te apetece sentarte de piernas cruzadas en un restaurante, pues lo haces. Que si te apetece hacer unos estiramientos en la parada de bus, pues lo haces. Que si te gusta reposar en deep squat, pues lo haces.
En este sentido, pensar en el anillo de Giges pues sería pensar en nuestra capacidad para quitarnos de encima estas presiones sociales, ¿no? Quitarnos la vergüenza y actuar un poco más como nos gustaría. Sentirnos que estamos siendo un poco más nosotros mismos y no tanto una versión limitada pues por cumplir estas reglas absurdas, ¿no? Delante de gente que en el fondo no nos importa para nada. Esta idea, además, más concretizada, salió en el episodio 19 con Robert Sánchez y él lo llama el miedo a parecer mediocres. Él dice, Robert Sánchez, que uno de los mayores impedimentos que tenemos a la hora de practicar algo, como empezar a bailar, empezar algún arte marcial, hacer yoga, pesas, acrobacias, uno de los mayores impedimentos es ese miedo, a parecer patosos, a parecer mediocres. Y si lo piensas bien, nos perdemos un montón de cosas por ese miedo, por esa inseguridad, ¿no? De que te estén mirando otros y se rían de ti. En este sentido, el concepto de Robert de abrazar la mediocridad, estar cómodo haciendo cosas no perfectas, para mí también es tener ese poder, el poder del anillo de Giges. Me da igual no hacer una vertical completamente recta y parecer un plátano, me da igual que me digan que no tengo ritmo, que soy un ladrillo. No puedo dejar que mi cuerpo se pierda todas esas experiencias. Los beneficios de practicar una y otra vez y lo bien que te lo pasas, le tienen que dar 1000 patadas a lo que puedan afectarnos estos juicios, los propios como los ajenos. En definitiva, el mito del anillo de Giges, el poder para volvernos invisibles, es una buena metáfora para hacernos pensar no solo sobre el poder y sus tentaciones, sobre cómo actuaríamos si pudiéramos ser injustos sin consecuencias. También sirve para pensar esta idea, ¿no?, de actuar en tu día a día como si nadie te estuviera mirando. ¿Y qué cambios a mejor podríamos empezar a hacer, empezar a aplicar si fuéramos menos dependientes de estos juicios? ¿Se te ocurre alguna idea más relacionada con el mito de Giges? Escríbeme lo que se te haya ocurrido a mark@markmula.com o me lo cuentas por Twitter. La semana que viene descanso. Nos vemos en 2 semanas. Gracias por acompañarme. Chao.